Lo dicen los oyentes, la Zona Cero es su favorita. Nuestro monográfico Zona Cero, la joya de la corona, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Llega a nuestros monográficos, ese espacio que dedicamos al misterio, a lo incógnito, a lo oculto, a lo que llama poderosamente la atención. Y en esta ocasión, claro, ya lo creo, los eclipses. Los eclipses siempre han acompañado al ser humano. Y él ha creído interpretar en esos signos del cielo siempre algo bueno o algo malo. Eclipses solares, eclipses lunares, tenemos de todos los tipos. Eclipses completos, medio eclipse. En fin, que de todo hay. Jesús Callejo no viene eclipsado. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tú no estás eclipsado, ¿verdad? No. Vengo con todos los augurios favorables, a pesar de que los eclipses sabes que suelen traer malos augurios. Pero esta vez lo vamos a transmutar. Sí, vamos a transmutarlo, efectivamente, mi querido alquimista. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy bien, buenas noches. ¿Tú eres más del eclipse solar o del eclipse lunar acaso? Hombre, el solar tiene más tradición, impacta más, aunque como luego verán los oyentes, tenemos también casos de eclipses lunares muy significativos. Los solares son los que marcan el estilo y la tradición clásica. O sea, que un buen eclipse solar... Claro, es uno de los que te deja de ver a oscuras a las 12 de la mañana, sí. Son los que impresionan, ya ha impresionado siempre. Y si es en mitad de una batalla, ¿verdad? Es que las casualidades luego es un factor añadido. Sí, porque Napoleón hablaba del sol de Austerlitz, pero eso no es un eclipse. Sí, además estaban congelados estos en Austerlitz. Para 4 rayitos que vieron... Lo cierto, Jesús, es que los eclipses han acompañado al ser humano siempre en sus creencias, ¿no? Siempre. Los eclipses, alrededor de los eclipses hay muchos mitos, muchas creencias, muchas supersticiones, lo cual es lógico, porque antes no se conocían los fenómenos astronómicos de este tipo y eso siempre se interpretaba como pues un enfado, un enojo por parte de los dioses en función de la creencia que tuvieran los distintos pueblos. Fíjate que los chinos, por ejemplo, sin ir más lejos, se pensaba o daban una explicación pues para ellos bastante plausible. Se creían que eran pues originados por un dragón que trataba de comerse el sol, incluso por perros rabiosos, y así aparece representado en algunos de sus ideogramas. O en el reino de Xi'an, lo que es ahora Tailandia, pues creían que era el dios demonio Rahu, llamado el glotón, quien devoraba el sol hasta que volvía a florecer gracias a las ofrendas, a los sacrificios que se tenía que hacer forzosamente. Y eso también lo conocían los aztecas. Los aztecas, para esto que ya sabéis que eran bastante bárbaros, pues durante los eclipses de sol se sacrificaban a prisioneros para ofrecer su sangre, así pensaban ellos, y en todos los templos había cantos, gritos de guerra, algarabías, porque pensaban que los demonios de la oscuridad vendrían y se iban a comer a los hombres. Entonces la única forma de aplacar a estos demonios era bien matando a los pues prisioneros excedentes que tenían en ese momento, sí, y haciendo un estrépito tremendo para que volviera otra vez a resurgir el sol. Y así lo cuenta Bernardino de Sahagún en una de sus crónicas. Y entonces, Carlos, siempre que llegaba el eclipse, ¿era una sorpresa para esos pueblos antiguos o ya lo podían predecir? Lo podían predecir desde muchísimo más atrás de lo que la gente cree. Hace poco me acuerdo que en uno de los programas del viernes hablábamos de la cuenta larga maya y el final del 2013. Y me acuerdo también que Bruno comentaba que no se sabe muy bien la causa de por qué el calendario empezaba en torno al 3000 y pico antes de Jesucristo. Bueno, eso lo que significa es que realmente el conocimiento de las estrellas y los calendarios de una precisión incluso superior al nuestro actual se remontan hacia mucho más atrás de lo que a veces creemos. También recordarán algunos oyentes, los que nos sigan diariamente, que hace una semana, precisamente un viernes, traje la noticia que se había descubierto el calendario más antiguo que se conocía en Europa, colocado sobre una serie de calderos de bronce de la edad del bronce tardía. El hecho de que pueblos teóricamente o aparentemente primitivos sean capaces de controlar el firmamento y las estrellas con tanta precisión, al margen de anomalías como la de los dogones, que eso merecería todo un capítulo aparte, y por eso ya en su momento se dedicó un programa, lo que significa y simboliza es que el conocimiento de los movimientos estelares y del movimiento del Sol y de la Luna, muy vinculado en el caso de la Luna a las mareas y en el caso del Sol a las estaciones y por lo tanto a las cosechas, ha sido desde los primeros tiempos algo fundamental y vital para los seres humanos. Y ahí los eclipses juegan un papel muy especial, porque los eclipses son una anomalía, es decir, son algo que se aparta de lo que sería el transcurso normal, tanto del Sol como de la Luna, para los ojos de los que lo observan desde la Tierra. Sería totalmente diferente el caso si lo observáramos desde el espacio. Es decir, para un habitante de la Tierra que lleva su ritmo normal, su ritmo de cosecha, su ritmo de amaneceres, su ritmo de anocheceres, con lo que todo eso simboliza de control del tiempo, de control de estaciones, de ritos, de fiestas, el que se incluye de repente algo extraño, anómalo o perturbador, era cuando menos algo digno de tenerse en cuenta. Pero Jesús, ¿por qué siempre asociar el eclipse al mal?
Bueno, hombre, ten en cuenta que el eclipse de sol, sobre todo, producía un oscurecimiento. Sí. El oscurecimiento, la sombra... Mal augurio. Siempre, claro, siempre se ha pensado que era mal augurio porque la luz era todo lo contrario, era los momentos más placenteros. De hecho, ya sabes que dentro de la simbología, cuando se habla de la noche de San Juan, cuando se habla de los solsticios, se hacían tributos al dios sol, encendiendo hogueras, para revitalizar al sol y que, a partir de ese momento que el día iba decreciendo, pues que, bueno, tuviera ese vigor, esa fuerza, gracias a ese tipo de actos simbólicos que hacían las distintas tribus. Es decir, siempre se ha pensado que la luz es tributaria del bien y la oscuridad es tributaria de la sombra, del mal. Eso está claro. Por eso, siempre que había este tipo de eclipses, y no eran conocidos, como prácticamente no eran conocidos por nadie, a pesar de que fíjate que los caldeos ya tienen registros de hace 3.000 años donde se pronosticaban los distintos eclipses que iban a sobrevenir. El más famoso, el del sur de Babilonia, que ocurrió un 31 de julio del año 1062 a.C., ni más ni menos, uno de los registros más antiguos contabilizados. Bueno, pues a partir de ahí es cuando se empiezan a estudiar con detenimiento y salvo pues distintas culturas de tradición y otros pueblos que desconocían absolutamente la astronomía, cuando se empezó a conocer estos ciclos regulares que tenían los eclipses porque obedecen a una cierta sincronía, es cuando se empiezan a dar cuenta que algo que en principio era pues totalmente funesto no tenía nada que ver más que con un fenómeno astronómico que desconocían. Lo que pasa es que cuando eso no se sabía, siempre que ocurría alguno de estos eclipses, pues asociado pues a la muerte de alguien, al nacimiento, por ejemplo, de un futuro líder, o al curso decisivo de una batalla, se asociaba directamente a este tipo de augurio del eclipse, y casos históricos hay bastante, incluso influencias religiosas que tuvieron que ver con un eclipse, y ya contaremos también algunas anécdotas. Sí, vamos a entrar en el capítulo del terreno práctico, Carlos, sí. Porque tenemos muchísimos casos para contar, sí. Tanto de eclipses solares como de lunares, que algún caso hay de eclipse sí. lunar, ¿no? Bueno, yo, por empezar, digamos que desde el momento en que se intenta racionalizar por parte de la cultura occidental el eclipse como un fenómeno que alguien considera que es controlable, no solamente como fenómeno astronómico, sino como fenómeno astrológico, es cuando de alguna manera, y porque esto es un proceso muy lento que ha llevado en la cultura nuestra más de 4.000 años, pero que se crea o no en él, y por eso vamos a entrar en profecías y en augurios, se crea o no en él, el hecho es que ha influido de una manera muy notable en las creencias de los hombres y por lo tanto en las consecuencias de sus actos, puesto que aunque ahora nos parezca absurdo, el creer que los eclipses tenían consecuencias era algo más extendido de lo que se piensa, incluso era algo que estaba totalmente ligado al primer conocimiento científico. Por ejemplo, dice Ptolomeo lo siguiente: la interpretación de los eclipses y sus posiciones planetarias es lo primero y más importante del modo en que pueden preverse los acontecimientos universales antes de que tengan lugar. Lo primero es el lugar en que ha de suceder el hecho. Es decir, a un hecho científico, la constatación de las fechas y las posiciones de los eclipses sigue una elucubración totalmente científica. Las malas consecuencias que puede tener el eclipse y cómo eso nos puede servir para prever los acontecimientos del futuro. ¿Y por qué no empezar por el primero de todos? El más conocido, el más notable y el más pasado de moda, porque nada sucedió. Aunque ahora, claro, por supuesto, están los defensores de que no. 1999, mes séptimo, del cielo descenderá un rey de espanto. Será la señal en el cielo un eclipse previo. Solamente hay 2 eclipses, como es bien conocido, entre el año 1503 y 1999, son los 2 únicos eclipses solares que se produjeron en el mes de agosto en la forma en que está prevista en la cuarteta de Nostradamus. Al eclipse tiene que seguir, por lo tanto, un hecho extraordinario. En este caso, el hecho extraordinario es que en la cuarteta de Nostradamus en concreto, es la 1072, es el comienzo del fin de los tiempos. Bueno, el comienzo del fin de los tiempos con todo lo que viene detrás. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, pues obviamente cualquier persona serio científico diría que esto es una perfecta chorrada. Paco Rabanne no. Bueno, Paco Rabanne está en el paro ya, entonces, como profeta. No, la verdad es que el hecho de que un acto del cosmos puede ser interpretado para, a través de sacar conclusiones sobre el destino de los hombres, no deja de ser, como menos, como poco pintoresco o extraño. Sí. Pero hay culturas que organizaban toda su religión en base a esto. Todos sus actos. Y algunos de ellos muy creables, como el caso que ha contado Jesús de los aztecas. Yo recuerdo ese 11 de agosto del año 99, yo me encontraba en Florencia, acaba de ver el David, fíjate, y estábamos en esa explanada gentes de toda procedencia, ¿no? de todos los estratos sociales, y todos mirando con nuestros espejitos y con nuestras cosas al eclipse, ¿no? Y fue un momento mágico, Jesús, fue un momento extraño, estábamos todos muy unidos en ese momento, ¿no? Son momentos muy mágicos, sí. Por supuesto, porque además, con independencia además que sea un eclipse total, que eso es muy difícil de ver, aunque sea un eclipse parcial... Vivimos en un 85%. Claro, esas sombras que se producen, esos fenómenos
alrededor de ese disco solar, ¿no?, donde se va tapando poco a poco, que además fíjate que ahí estamos hablando casi de uno de los enigmas que posiblemente mucha gente no se lo haya planteado, pero que sería cuestión un poco de establecerlo. Es decir, ¿por qué si el Sol es más grande y la Luna es más pequeña, llega un momento en que la Luna llega a tapar totalmente el Sol? Eso de perspectiva. Claro, pero una perspectiva además que tiene su lógica, porque ese eclipse solar, esa ocultación del Sol por parte de la Luna, es porque el diámetro de la Luna es 400 veces menor que el del Sol, y nuestro satélite está situado 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol. Y por eso, desde nuestra perspectiva, coinciden esos dos diámetros. Tan sencillo como eso, ¿no? Y claro que son momentos mágicos importantes, porque alrededor de los eclipses se han producido, pues yo creo que toda clase de fenómenos sociales, acontecimientos históricos y anécdotas curiosas, algunas de las cuales yo creo que han podido cambiar el curso de la historia o han tenido una clara influencia religiosa. A ver, Jesús, cuenta alguna. Te cuento así de pasada y después si quieres profundizamos en algunas. Sí. Por ejemplo, se decía que podían ser ahuyentados por el resonar de los tambores en China, como te acabo de comentar. También se sacrificaban personas para que el sol volviera a salir en el México de los aztecas. Sí. O se convertía... Y como siempre salía, pues... Y como siempre salía, lo malo ya es que el prisionero de turno no lo podía contar. Ya os dije yo que... fíjate que también en los eclipses... dice la leyenda aquí, ¿no?, se convertía infieles y a paganos. Se dice que San Patricio convirtió de esta forma a los irlandeses en el siglo V, porque eran tan incrédulos que utilizó uno de estos eclipses para decir, lo veis, la ira de Dios va a caer sobre nosotros, que ahí tienen los irlandeses convertidos al catolicismo. También se firmaron tratados de paz bajo su influjo, entre medos y lidios, por ejemplo, un 28 de mayo del 586 a.C., o se decapitaba a los astrónomos que no sabían predecirlos. En la época del emperador chino Chun Kang, 2 astrónomos que no tuvieron la certeza de predecirlos rodaron sus cabezas, o servían para salvar la vida si estaban apuros el protagonista que conocía este fenómeno astronómico. Por ejemplo, hay una novela muy conocida de Mark Twain, un yanqui en la corte del rey Arturo, que se salvó de esta manera. O Cristóbal Colón, cuando estuvo en Jamaica a punto de morir de hambre, en 1504, también un eclipse, en este caso lunar, le salvó la vida. O el capitán Paulis, que también salvó la vida de los caníbales en 1905. O el Papa Benedicto IX, en el año 1032, que estaban a punto de cargársele cuando el eclipse solar les atemorizó a sus agresores. También, por ejemplo, algunos reyes, esto es curioso, murieron de miedo ante su mera contemplación. El caso de Luis el Pío, el tercer hijo de Carlomagno, en el 840, eso dice la leyenda. Cuando ocurrió este eclipse, el hombre le dio un ataque. Otros nacían bajo estos eclipses. Hay un caballo de carreras británico conocidísimo, además, que le pusieron el nombre de Eclipse en el año 1764, que no perdió en una sola carrera. El caballo corredor más famoso de toda la historia nació bajo el influjo de uno de estos eclipses solares. O se consideraban señales divinas. Un jefe de la tribu Shawnee en 1306 pronosticó uno de estos eclipses y esto sirvió para que la Confederación India se uniera alrededor de él. O Ibrahim, un hijo de Mahoma, murió un 22 de enero del 632 durante un eclipse de sol y eso se consideró uno de los augurios de la divinidad. O se aprovechaba, por ejemplo, su influjo para decidir el curso de una batalla, que esto son anécdotas muy queridas por todos nosotros, ¿no? El caso de la matanza de los zulúes al ejército británico en 1879, aunque después ya los británicos tomaron su cumplida venganza, ¿no? Ese día en concreto... Pero ese día en concreto sí, que los machacaron. Además, en la creencia errónea pensaban los británicos que este eclipse de sol les iba a atemorizar. Y de, bueno, los zulúes, como son bastante retrasadillos, pues pararán y nos machacarán. Y lo interpretaron todo lo contrario los zulúes, que estaban a favor los dioses, y a partir de ahí hicieron una matanza tremenda, ¿no? O cuando el Mahdi árabe utilizó un eclipse solar en el año 1884 para desmoralizar a los defensores de Jartún en Sudán. O, por citar ya un último ejemplo, ¿no? Es muy curioso, ahora si te alguna anécdota de varios casos que has contado. Sí, acabo ya de esta anécdota y entramos en detalle. Los atenienses perdieron una batalla de la guerra del Peloponeso por quedar paralizados ante el ataque espartano en el año 413 a.C. al producirse un eclipse de luna. Y le dijeron que antes de huir, que este eclipse iba a ser favorable para ellos, se quedaron allí parados y bueno, los espartanos pues les machacaron vivos. O sea, que este tipo de cosas han sido interpretadas de distintas maneras y en algunos casos, como estamos viendo, han decidido voy a contar dos, el de Pauli por las resonancias literarias que tiene y el caso de Jartún porque fue un juego de magia. Un juego de magia de los... Ya sabía yo que Carlos, cuando le iba a contar anécdotas históricas, iba a entrar al trapo. De los más bonitos que yo conozco. El caso del Mahdi, bueno, el Mahdi sabéis que significa el elegido, es el que lleva a los creyentes de la fe. En este caso hay varios Mahdi en la historia del Islam, es decir, es el que se autotitula como tal. El Mahdi, que es, en el caso del caso de Jartún, que cita Jesús, fue un líder islámico del Sudán y de lo que es el sur de Sudán actual.
Y cuando ataca Jartum, que era la capital del protectorado anglo-egipcio, en Sudán, él utiliza el eclipse como un síntoma de contramagia. Realmente fue un elemento de defensa. Es decir, él pretendía impresionar tanto a sus seguidores, es decir, a los seguidores que iban con él, de que él podía controlar el sol, y que el eclipse lo que hacía es que ayudaba a la fuerza del Islam, porque al fin y al cabo lo que reproducía era la misma imagen que da el cuarto creciente de la luna, como que lo utilizó como contramagia contra la fuerza que utilizaba Gordon, que era el defensor inglés que dirigía el ejército egipcio en Jartum, que lo que había hecho era utilizar también una leyenda, la leyenda de las 3 capitales del mundo rodeadas en 3 partes por un río. Entonces él convierte Jartum en una isla, porque lo que hace es que hace cavar a sus obreros para convertir a lo que era la ciudad de Jartum en una isla en el centro del Nilo. Entonces, contra magia, más magia. De todas formas, el Magdí sabía perfectamente que Gordon no tenía muchos suministros. Claro, pero y aprovechando la coyuntura. También era importante. No, pero fue un juego. Si es utilizar la magia contra alguien que hace la magia de convertir una ciudad en una isla, sí, en el medio del desierto, que era algo bastante bonito. Sí. Y en el caso de Pauli, es fantástico porque Pauli, yo no sé si había leído a Mark Twain, pero desde luego... No, pero conocía la anécdota que le había pasado a Colón. Es que vamos, es que eso, lo cuentas en una película y todo el mundo piensa que es de broma. Cuando estaba a punto de comer, se le estaba ya con la olla, como los dibujos animados, ahí todos los negros del Congo con la olla dispuesto a cocerlo, pues ya está las patatas. Eres tan gráfico, Carlos. No es que imaginaros esto, pero parece una imagen auténticamente de película, parece de broma. Esto no era realmente unos caníbales llamados Macbetu en lo que era el antiguo Congo belga. Sí. Y el caso es que convenció a la tribu de que él era capaz de tener el movimiento del sol, que es lo mismo que hace Sir Jefe en su duelo con Merlín en la era un eclipse, no, se aprovecha de un eclipse lunar, en concreto. Era lunar el de sí, en este caso. Utiliza la misma anécdota que le pasó a Cristóbal Colón en 1504 en Jamaica. Cuéntalo, bueno, pues os cuento un poquillo por encima, ¿no? La verdad es que, para que veas ahí cómo el conocimiento cultural en este caso le sirvió bastante a este hombre, al capitán Albert Paulis. Bueno, pues estaba, lo que es África Central, ¿no? Cerca de la vasta extensión de lo que es entonces el Congo belga, y... Ha quedado bien lo de la vasta extensión. Claro, de verdad. Efectivamente, y estaba... Bueno, pues dominada por una tribu, eso era una nación independiente, ¿no? Compuesta por caníbales, los Macbetu, que eran bastante fieros. Bueno, aquel país, que se calcula que por entonces tendría 1,5 millones de negros, estaba gobernado por el sultán Genbio. Bueno, en ese caso, estamos hablando ya de este oficial belga, el capitán Albert Paulis, cuando un 18 de febrero de 1905, y 20 soldados se atrevieron a entrar en este territorio. Por supuesto fueron capturados y, como decía Carlos de una forma tan gráfica, a punto de ser llevados a la olla. Se acuerda en ese caso, porque llevaba además un almanaque en su mochila, se acuerda de lo que le había ocurrido a Cristóbal Colón, que después también podemos... Lo que hace un calendario zaragozano por... Se da cuenta de que esa misma noche va a haber un eclipse lunar que se debía producir alrededor de las 8 de la noche. Muy bien, se acuerda, ya digo, de Colón, cómo les amenazó a los nativos jamaicanos, y comenta al sultán, a Genbio y a sus hombres, pues que o le liberan a él y a sus 20 hombres, o, la luna se va a enfadar, se va a oscurecer, y eso va a suponer pues un agravio de los dioses contra todos ellos, en el supuesto que él sufra algún tipo de percance, ¿no? Utilizan, por supuesto, lo que él se considera que es un mago en ese momento, y que utilizará toda su magia y todo su poder para que la luna desaparezca y aniquile prácticamente a toda la tribu de caníbales. Bueno, la cosa es que el sultán, yo creo que echa una carcajada de miedo, ¡ja, ja, ja! Lo que se les ocurre a estos blancos para sobrevivir. El hecho es que a las 8 el capitán belga señala la luna y anuncia que la luna en ese momento va a morir, va a fallecer. Poco a poco, claro, la gente empieza a ver que la luna empieza a oscurecerse y a desaparecer. Se había iniciado pues el previsto eclipse. Aterrorizado, el sultán cayó de rodillas y promete a Paulis que lo que quiera, que le da todo aquello que desee, con tal de que volviera a salvar la luna, porque eso suponía, desde su creencia, pues la aniquilación de toda su tribu. Paulis entonces exige al sultán no solo que le salve la vida, él aprovecha esa argucia para, fíjate, que reconozca la autoridad del rey de los belgas sobre ese dominio, a los que el caníbal ha pedido. Dice, bueno, todo lo que quieras. Sí. Cuando, lógicamente, aparece otra vez en el firmamento la luna y cesa el eclipse, pues se restablece la normalidad y él y sus hombres quedan en libertad
fíjate, con 23.000 kilómetros cuadrados del país de los Magneto, amén de otros territorios subsidiarios, ¿no? Y a partir de ese momento es lo que se crea como Congo belga. Es que qué prestigio. Para que veas lo que sirve un eclipse lunar. O sea, el Congo belga surge de un eclipse lunar. Exactamente, si la anécdota histórica es cierta, y debe ser cierta por lo menos en gran parte, efectivamente así surge. No solo salvan la vida, sino que les dan todo el territorio. Pues no estaba mal, ¿eh? Eso, no estaba mal. Que por eso digo que es curioso, que yo no sé si Pauli había leído a Mark Twain, porque es que es el uso del conocimiento científico como elemento de poder. Bueno, cuando Sir Jefe hace la profecía del eclipse solar, en el duelo que tiene con Merlín y demuestra que puede acabar con el sol, claro, a Merlín lo desacredita para siempre jamás. Merlín se convierte en un pobrecillo que vaga por el reino, totalmente desacreditado y hecho polvo, porque cada vez que tiene un enfrentamiento, aquello le ha dejado muy mal. El conocimiento de los eclipses es lo que acaba de decir Jesús, es fuerza, es poder. Es conocimiento del control del espacio y del tiempo, en cierto modo. Es decir, de que tú puedes hacer cosas que los demás no conocen. Es decir, que tu conocimiento y tu sabiduría va mucho más allá de lo que tienen el común de los mortales. Por eso, los astrólogos solían estar vinculados directamente a la persona del rey. En las culturas antiguas utilizaban el eclipse, tanto de sol como de luna, como un elemento de poder. Porque cuando decimos que lo conocían, está claro que lo conocían unos pocos. No es decir que lo conocía todo el mundo que andaba por el campo. Sí. Entonces, los pocos que conocían y tenían control de la posibilidad de predecir los eclipses, tenían un fuerte elemento de poder. Eso en algunas culturas, las culturas que se regían por estructuras solares o lunares muy sólidas, como en el caso de todas las culturas de Mesoamérica, ya sean mayas o aztecas, la situación de los eclipses, como la situación de sus años, sus círculos de 52 años, eran decisivos porque determinaban el cambio a estructuras nuevas del mundo. Era una especie de renacimiento cíclico, sucesivo, que se iba dando en función de los periodos de años que tenían y de los eclipses, que eran las anomalías que se producían, en las cuales, por supuesto, había que saciar a los dioses. Para asustar un poco a los oyentes, y aunque estamos todavía un poco lejos, voy a citar un poco de la profecía maya del 2013, del fin de la cuenta. Es el libro del Chilam Balam, es la joya sagrada de los mayas, que dice, en el 13 de Ajucatum, 13º que se cuenta, Cabal Isbak, es decir, que es el señor del poblado, Quinchilcoba, y el Chacabala del rostro solar, dirán que, a partir de ese momento se ennegrecerá el ramillete de los señores de la tierra por la universal justicia de Dios. Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna, bajará la sangre por los árboles y las piedras, arderán los cielos y la tierra por la palabra de nuestro Señor. Toma. Estos mayas eran tremendos, ¿eh? Sí, bueno, todavía queda un poco, así que... Bueno, hemos visto, Jesús, que este último eclipse lunar que hemos contado es del año 1905. Sí. Posterior a eso, pues, poca cosa ha habido, ¿no? Ya no nos queremos tanto. Hombre, por suerte, ya te digo, los El del 99 falló, en fin. El conocimiento es poder y al ser ya esto, pues bueno, algo previsible, pues tampoco puede asustar a muchísima gente, salvo en algún caso de apuro que algún explorador esté en alguna de esas tribus que todavía desconocen el sistema y el mecanismo de los eclipses, ¿no? Pero bueno, eso sí es verdad que ya está pasando y bueno, fíjate que eclipses lunares tampoco son tan frecuentes porque más o menos cada medio año ocurre uno de ellos, no así los eclipses solares que son más raros, a pesar de que también obedecen una cierta periodicidad, ¿no? Eso es algo que ya los canteros también lo supieron y se encontró, pues eso, una especie de regularidad que separaba los eclipses cada 18 años y 11 días por término medio. Entonces, en esa precisión, pues se sabe que estaban agrupados como en familias los eclipses, eso permitía, ¿no?, que fueran detectados pues con siglos de anticipación. Bueno, eso es lo que nos da el conocimiento astronómico. Cada 18 años y 11 días. Muchos oyentes dirán, oiga, ¿y eso del baile del sol obedece también a esta suerte de fenómenos o es otra cosa? ¿Estamos hablando de Fátima? Sí. Ahí estaríamos hablando de otra cosa. Otra cosa, ¿no? Pues sí, por lo menos lo que ocurrió en Fátima, o lo que se considera como milagro asociado a las apariciones marianas. No hablamos de las anomalías solares, ¿no? Claro, no solo ocurrió en Fátima, en Benlloyor, incluso aquí también en el Escorial. Se ha dicho más de una vez que el baile del sol era perceptible. Desde luego, nada asociado a los eclipses en absoluto. Se puede asociar a otro tipo de fenómenos y posiblemente pues también un poco a la histeria o pues al contagio de todos los que están allí. Pero nada que tenga que ver, porque en algunos casos que no están asociados a apariciones marianas, esa especie de baile del sol habría que incluso asociarlo a fenómenos ufólogos. Bueno, quería contar una anécdota divertida, porque claro, luego lo que se ha intentado por todos los medios, bueno, los que en la numerología siempre es posible de alterar, pero la verdad es que hay coincidencias esas que rozan la serendipia que son divertidas. Hay una que está relacionada con los eclipses y Cuba. El famoso eclipse lunar que observa Colón en Cuba el 27 de octubre de 1492 coincide ese año con otro que se produjo el 12 de octubre, que es la fecha del descubrimiento de América. Sin embargo, no deja de ser curioso que el siguiente eclipse lunar, que el 12 de octubre del 58 hubo un eclipse de sol, y exactamente igual que a los 2 meses del primer eclipse
Colón llegó a las costas cubanas, a los 2 meses del eclipse del año 58 cayó el gobierno de Batista y se instauró el de Castro. Bueno, pues estas anécdotas de juegos lunares, de eclipses, se pueden hacer infinitamente. Ha habido muchísimos casos. Bueno, hay uno muy divertido, y es que cuando nace Carlos Marx, el 5 de mayo de 1818, hubo un eclipse que oscureció solo el Imperio ruso, en su gran medida. Exactamente igual que Alejandro, en el momento que nace, hay un eclipse que afectó principalmente a Irán e Irak. Con lo cual no deja de ser curioso que es como una especie de predestinación de que era el territorio que iba a caer bajo el control del niño que había nacido ese día. Bueno, eso por supuesto, las gentes cultas de la época lo conocían perfectamente. Hombre, y lo utilizaban como sistema de manipulación. Hoy en día debemos temer más a una buena tormenta solar, ¿verdad?, que a un eclipse, porque con la tormenta nuestros satélites se quedan un poco alterados. Eso sí que es un mal augurio, ¿eh? Es otro problema, sí. Es otro problema. Más que un mal augurio. Eso tiene consecuencias físicas. Sí. Sin embargo, los eclipses tenían consecuencias psicológicas, que son a veces, ya sabes, que mucho más temibles que esas consecuencias físicas, Sí. Porque si esas consecuencias psicológicas tú las asocias a creencias religiosas, supersticiones, Sí. pues eso puede matar a una persona. Ese es el fundamento de la magia. Son los eclipses solares el miedo ancestral que siempre hemos tenido hacia estos fenómenos. Las antiguas culturas, cuando veían llegar el eclipse solar, pues decían, es signo de mal augurio, algo malo le va a suceder a nuestra cultura, a nuestra civilización, a nuestra tribu. Bueno, pues a veces ocurría, pero también, porque, como dice Jesús, factores psicológicos imperaban entonces, ¿no? Los eclipses lunares también, pero menos, en menor medida. Algún ejemplo hemos contado. Hombre, Pauli entregó a Bélgica nada más y nada menos que el Concuelga, ¿no? Hay que tener cuidado. El astrólogo oficial de la dinastía Jin fueron decapitados todos de golpe porque habían previsto que en la caída Song tenía que ocurrir coincidiendo con un eclipse lunar. Y como no pasó nada, pues se quedaron sin cabeza. El oficio de astrónomo No se puede fallar. y el de astrólogo sobre todo. Bueno, Antiguamente no estaba muy considerado. Y el de constructor, si era de las pirámides, también corrías un serio peligro si las terminabas. Ha sido nuestro monográfico Zona Cero, hoy totalmente eclipsado por la sabiduría de Jesús Callejo y Carlos Canales, que como siempre han dado una muy buena nota en estos espacios tan queridos por parte de los oyentes. Gracias, Jesús, gracias, Carlos. Tomás, de nada. Este cristalito que os va a permitir ver el eclipse del día 21. Nos vamos al hemisferio sur porque es donde se puede ver. Exactamente. Si nos pueden invitar.